Estamos iniciando nuestro space, medios, denuncias, empresarios y elecciones. Nuestro space se llama Debatamos con Argumentos y en esta ocasión vamos a hablar sobre Raya, sobre La Silla Vacía, sobre el señor Jaime Bermúdez, probablemente sobre la revista Semana, en fin, sobre todos estos temas que han salido en estos días realmente, en medio pues de la campaña electoral colombiana. Lo primero que quiero recordar, bueno, primero es que hacemos estos spaces con Isabel ya desde hace un tiempo y la idea es realmente aportar argumentos, analizar con cabeza fría, no seguir calentando el ambiente, sino más bien tratar de enfriarlo y tratar de entender lo que está en juego, lo que está pasando. Hace no mucho, hicimos un space sobre la investigación periodística que hizo La Silla Vacía sobre la mención de Iván Cepeda en los computadores de las FARC. A raíz de eso, es decir, yo soy Olga González, soy columnista de La Silla Vacía y yo estuve en desacuerdo con esa nota. Obviamente yo no hago parte de la redacción, ¿no? En todo periódico hay una redacción y unos columnistas. Los columnistas no hacemos parte de la redacción. La redacción la definen los periodistas. Yo estuve en desacuerdo con esa nota e hice una columna crítica donde expliqué mi desacuerdo con La Silla Vacía y posteriormente con Isabel hicimos aquí un space explicando y realmente ampliando, porque eran muchos puntos, por qué había problemas con esa nota periodística y sobre todo con la utilización de la fuente, y porque había problemas de contexto, porque había problemas de contraste, de criterio también. Bueno, había entonces ya criticado fuertemente un artículo con el que no estaba de acuerdo, un artículo de La Silla Vacía, y que en esta ocasión vamos a hablar de un artículo de Raya que salió tanto en el medio, digamos, virtual como en la televisión pública. Y este artículo, o digamos, esta investigación periodística, pues realmente me ha generado muchos problemas y con Isabel hemos estado analizando y queremos entonces hablar sobre ella. Antes de darle la palabra rápidamente a Isabel, quiero decir un poco las secciones que queremos abordar hoy en este space. Lo primero que queremos es hablar de las fuentes que sirvieron para hacer la investigación de Raya. Eso es muy importante. El segundo punto es analizar ya propiamente esa investigación, analizarla detalladamente. Luego, lo ideal sería poder hablar ya realmente en un plano más político, porque estamos en periodo electoral, de qué está pasando, por qué está sucediendo eso, por qué están como que viéndose este tipo o sea, cómo lo puede uno hilar con la coyuntura política. Y por último, sería ideal que tuviéramos tiempo para abordar unas preguntas de fondo, en particular sobre la financiación y transparencia de los medios de comunicación. Entonces, le cedo la palabra a Isabel. Bueno, buenas noches a todos. Yo solo antes de empezar quisiera enfatizar la importancia de estos ejercicios, pero también que cada vez es más difícil hacer este tipo de ejercicios en este entorno, porque como que todo el mundo asume bandos frente a cuando ocurren este tipo de polémicas. Y yo sí quiero decir que además de haber compartido el cuestionamiento o la crítica a la cobertura que hizo La Silla Vacía sobre la mención de Cepeda, también en algunos casos he estado de acuerdo con la revista Raya, específicamente cuando salió una nota sobre David Luna, que todo el mundo salió a decir, claro, es que eso es parte de una campaña. Yo señalé, no, me parece que la investigación está bien hecha y es válido que Luna debería responder, pero pues lo que pasa es que creo que a estas alturas a nadie le interesa Luna. Pero creo que en esta ocasión sí es importante hacer un ejercicio crítico y yo creo que aquí no es simplemente que haya problemas en la manera en que hizo el cubrimiento Raya. Yo creo que aquí ya hay
abiertamente manipulación y me parece que es importante como desentrañar los mecanismos que usa la revista Raya, ya casi como medio propagandístico de oficial. Perfecto. Una Entonces, cosa, Isabel, una cosa antes, y es que a las personas, porque yo veo que hay personas que me están pidiendo la palabra, en general en este space, eventualmente damos la palabra al final si hay tiempo, pero si no, les pedimos, mientras tanto, ir dejando sus comentarios debajo del post, digamos, donde está el space, y podemos así integrarlos a la discusión, ya sea leyéndolos, respondiendo, comentando. Entonces, bueno, pero no sé, entonces, Isabel, pasamos al asunto de la fuente. ¿Cuál fue la sí. fuente que le Si sirvió a estamos Raya? hablando de una investigación periodística, se supone, así se está presentando, ¿cierto? Y cuando hablamos y necesitamos una investigación, lo primero es mirar cuáles fueron las fuentes. Y en la presentación que hace Señal Colombia, por ejemplo, dice que hay unos documentos, audios, etcétera, 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 a partir de los cuales se saca pues unas conclusiones y se revela la existencia de este proyecto Júpiter. Pero en verdad, si uno mira con cuidado, la única fuente desde el punto de vista de fuente de la investigación, de la denuncia, es unos audios y unas fotos, ni siquiera videos, de una presentación que hizo el señor Jaime Bermúdez en un evento de empresarios en Cali en marzo, unos días antes de, de las elecciones, de Congreso y pues de las consultas. Realmente hay 1 hora y 20 y casi que más de 1 hora no tiene ninguna fuente real, digamos, es información de relleno, son entrevistas, se habla de todo y de nada, más o menos, pero no hay ni siquiera como confrontaciones en cosas como los contratos que firmó la silla vacía con Pro Bogotá, no es parte de la investigación de Raya, sino es lo que mandó en su respuesta Juanita León, la directora de la silla vacía, por ejemplo. Es decir, no hay ningún otro material que complemente esa investigación y esa investigación además, o ese material, está presentado de una manera que no es nada clara. Entonces, en verdad es una información muy cortada, unas imágenes de unas diapositivas, unas declaraciones, unos audios de Bermúdez y nada más. Hay también, tal vez lo único que a mí me parece interesante y que podría haber dado origen a una denuncia como con más sustancia, es unas declaraciones que presenta en un colectivo que se llama Batalla Cultural, ¿cierto? Que podría, que cuenta que hay unas denuncias de unos empleados que dicen que han sido coaccionados para asistir a unos talleres, que son talleres proselitistas, ¿sí? Sí, Hay, empleados de hay empresas del Valle del eso, Cauca, pero ¿no? no lo profundizan. Empleados de empresas del Valle del Cauca que han Sí, de una sido, constructora, si no estoy mal. sí, que le han dicho a un colectivo que se llama Batalla Cultural, que trabaja allá en el Valle del Cauca, le han hecho parte de eh, algunas acciones que ellos juzgan indebidas en tanto que pueden ser constreñimiento o incluso hay una entrevista en ese, es decir, vamos a poner de nuevo, el programa de La Silla Vacía dura 1 hora y 20, perdón, de Raya, investigación dura 1 hora y 20 y los primeros 20 minutos se refieren a estos hechos que estamos narrando, el resto se refiere a otras cosas que ya explicaremos de qué se trata, pero en esos primeros 20 minutos se le concede la palabra, digamos, durante más o menos 1 minuto y medio o 2 minutos al colectivo que ha hecho estas denuncias y al Ministerio de Trabajo que por lo visto ya está al tanto. Es que tampoco parece ser algo muy nuevo porque por lo visto ya están al tanto y hay algo y lo están investigando. ¿Verdad? De acuerdo.
Sí. Entonces, bueno, no, pues era para que quede muy claro para la audiencia, porque yo creo que no todo el mundo se ha visto 1 hora y 20 de este programa, que eso es parte también del asunto que hay que decir. La revista Raya saca 1 hora y 20 de un asunto y lo resume pues en pequeñas cápsulas que lo presenta ante las redes sociales y la gente se queda finalmente con el titular y con lo poquito que ve, y lo poquito que ve pues parece ser muy contundente, persuasivo, pero cuando uno mira un poquito y escarba un poco más, se da cuenta pues de realmente de que de la 1 hora y 20, la forma como la armaron, digamos, cuando uno ya tiene una lectura, sabe leer, cómo se, como cuando ha estudiado comunicación o es un estudioso de medios, pues sabe cómo finalmente se puede se arma una cosa un poco catastrofista, un poco complotista, y pues que termina la persona con la idea de que, con una idea, digamos, deformada, que ya vamos a ver cuál es, porque tiene como dos ejes, o bueno, tiene varios ejes, pero Sí. ya vamos a profundizar en eso. Yo creo que lo primero que hay que decir es que en esta hora y 20 realmente nunca se sabe qué es el proyecto Júpiter. Nunca se aclara exactamente qué es el proyecto Júpiter. Es posible que esa ambigüedad venga del propio Jaime Bermúdez, que ahorita podemos recordar un poco quién es él, pero no hay ningún esfuerzo de los que arman la investigación de dejarlo claro. Yo creo que incluso en la entrevista que le hacen a Bermúdez tampoco hay en ningún momento una pregunta que le digan, bueno, explíquenos usted de qué habla cuando habla de proyecto Júpiter. Y esa ambigüedad hace que se esté entendiendo o que dejen en el aire la idea de que el proyecto Júpiter es una estrategia es una estrategia de comunicaciones, de manipulación de las comunicaciones en favor de la campaña, específicamente de la campaña de Paloma Valencia, y que esa estrategia que está pensada por Jaime Bermúdez, del que también dicen más o menos que él fue el gestor del triunfo de Álvaro Uribe, lo cual pues, no tiene ningún sentido, y que la silla hace parte de eso, ¿sí? De esa estrategia de comunicaciones, que es una estrategia como de propaganda negra en contra del gobierno, en contra del candidato Cepeda y curiosamente, según esas versiones, también de Abelardo de la Espriella, que es muy extraño esa forma de presentar las cosas. No hay ninguna evidencia, no presentan ninguna evidencia en ese sentido. Sí, presentan una diapositiva. Ellos presentan toda la evidencia que tienen para decir que también se trata de una campaña contra Cepeda y contra Abelardo, es mostrar una supuesta imagen creada por un sitio que tiene un hashtag, sí, no me acuerdo cómo se llama, estamos cansados o una claro, cosa así. pero sí, que no sabemos de dónde viene, pero que la silla vacía está metida en en ese complot, digamos, en esa Sí, correcto. estrategia, sobre todo porque dan a entender, aunque han ido como refinando un poquito el argumento, pues, pero originalmente lo que se daba a entender es que las notas que hace la silla vacía de crítica contra Cepeda, incluyendo la que aquí cuestionamos, pero también otras, y las notas en contra de Abelardo de la Espriella harían parte de ese complot, ¿sí? Y de esa estrategia que está urdiendo Jaime Bermúdez, incluso unos videos que hizo Carlos Cortés, críticos a Cepeda, que generaron pues como mucha polémica, pero ni siquiera dentro de la silla vacía. Que todo eso es parte como de una estrategia, que incluso la comparan en algún momento, la comparan con dos cosas que uno no sabe por qué están comparando con dos cosas, con la estrategia fuimos a sacar a votar a la gente berraca del plebiscito, del no, y con Cambridge Analytica. Nunca se entiende por qué me traen a colación Cambridge Analytica, que porque eso es como lo que están haciendo. Y entonces hay varios expertos como becasinos que hablan, Pues es al pues final. cosas. Antes hay Sí, dos. Antes hay sí, Óscar Mejía Quintana, el profesor, sí, y otro profesor de la Sabana, Guzmán.
Y Mejía Quintana viene a decir pues que hay estrategias, digamos, de intoxicar el debate con bodegueros y tal. Yo creía que él estaba hablando pues de otra cosa, de lo que estamos viendo hoy en día, pero no, él se está refiriendo a que estas estrategias de la derecha. Entonces dije, bueno, pues si uno realmente es honesto debe decir que no es solo la derecha la que las usa también, y en este gobierno las hemos visto, pero él las está identificando como exclusivamente estrategias de la derecha de manipulación, intoxicar, bodegas, todo esto que conocemos. Y el otro profesor es el profesor Guzmán, de la Universidad de La Sabana, creo que es Guzmán, no me acuerdo muy bien, Sí. que él está hablando es de que la estrategia que hubo con Uribe fue permanentemente llenar el espacio mediático de Uribe, que no se hablara sino de Uribe, y que eso fue una estrategia pensada, pero ese es un archivo más viejo, ese no es un archivo de Uribe, esa no es una entrevista de, digamos, de la semana pasada, sino de hace 10, 15 años, donde él explicaba eso, y también me pareció muy curioso porque yo decía, es verdad, con Uribe pasaba eso, pero pues con Petro también. Entonces, Sí. el propio informe de de Raya, de la revista Raya, el informe este periodístico que no hemos dado el título, se llama Miedo, Indignación e Incertidumbre. Dos puntos, el plan del estratega de Uribe para manipular las elecciones, es así como se llama. Entonces, pues en realidad no están tomando ninguna distancia crítica frente a lo que pues estamos viendo. Es decir, si uno quiere criticar también a un presidente por ocupar permanentemente y que se hable de él, puede hablar de Trump, pero también puede hablar de Petro hoy en día. Entonces es eso, muy poca distancia, ¿no? Frente a lo que se está Claro, narrando. claro, pero lo otro es realmente qué es el proyecto Júpiter. ¿Mm? No, yo no sé, no es muy claro. No, no es muy claro. Eh, Parecería ser que es una iniciativa que vende. Jaime Bermúdez fue, estuvo sí metido primero en las comunicaciones de Uribe, desde la campaña, y después fue canciller. Y pues es un personaje pues muy conectado, que está en muchas juntas directivas, y al parecer estaba ofreciendo algo que se llama Proyecto Júpiter, no sé por qué puso este nombre como tan videoso. Parece ser que es como que ofrece unos talleres, ¿cierto? Unos talleres dirigidos a las, eh, a los empleados de las empresas, y esos talleres sí suenan, aunque nunca nos muestran exactamente de qué son esos talleres, pero sí suenan como un adoctrinamiento de derecha. No, no parece un adoctrinamiento, o sea, un adoctrinamiento de derecha que es muy crítico al gobierno, pero no se ve vinculado a una campaña. Pero uno entiende que es por lo menos un tema polémico, que pues esté diciendo que se les va a presentar a los empleados diciendo que hay que defender la libertad, que el emprendimiento, ¿no? Un poco en Sobre este todo, tono. porque la persona del Ministerio de Trabajo, la funcionaria que responde, que desgraciadamente es que no profundizaron en eso, que era lo interesante realmente, dice que en los horarios laborales están obligando a ir a algunos empleados, pero ella lo dice y no sabemos si es en esas empresas, en que es muy suelta la información. Realmente por eso el informe, esos 20 primeros minutos, que es quizás lo mejor que tiene este reporte, porque después sí se vuelve muy tortura ver ese reporte pues tan largo de Raya. Pero ahí pues sí habría materia, pienso yo, para indagar, bueno, qué es lo que están haciendo. En efecto, puede haber algunos grupos interesados en efecto en adoctrinar o en influenciar o incluso en cohibir, de cierta forma, en obligar también a los empleados a asistir a cierto tipo de talleres. Y a mí me parece que es muy legítimo plantear eso y decir, bueno, no, esto hay que investigarlo más. Yo creo que hasta ahí iba la investigación. Lo curioso es que de ahí amarran un poco de cosas y terminan metiendo en efecto a Carlos Cortés como si fuera de Júpiter, a la silla vacía, a Cambridge Analytica. Bueno, aparece Ángel Becasino al final, 10 minutos hablando de Ángel Becasino, nada que ver, o sea, es como un relleno, yo no sé por qué lo Sergio metieron ahí. Jaramillo, ¿Quién? la Ah, Fundación Unidas por la Paz, metieron a Sergio Jaramillo. sí. Pero antes de llegar ahí, digamos, en la primera parte, en que está uno está intentando ver de qué se trata este proyecto Júpiter, habla de unos aliados, ¿cierto? Y muestra una diapositiva de unos aliados. Ahí no está la silla vacía. La silla vacía aparece después en otra diapositiva. En esa diapositiva de aliados
parecería que son como estos think tanks de derecha, el Instituto Hernando Echavarría Hernán Echavarría perdón, Lozano. sí, otros que Libertán, que eso suena pues a una cosa como los centros libertarios, y ahí dice que son aliados, no es muy claro si es que dan recursos, si son de parte de los que dan los talleres, pero esos aparecen como aliados. ¿Cómo aparece la silla vacía? Aparecen dos versiones, ¿cierto? Una que es la que se ha reproducido mucho, que es una frase suelta de Bermúdez en ese mismo espacio y una diapositiva, ¿cierto? No sé si, Olga, pero la frase es algo así como que para eso nos está colaborando la silla vacía, una cosa así, dice en una frase que en realidad no... multiplicarnos, una cosa, pero, ¿no? Sí, potenciarnos, una cosa así. Sí, y luego aparece en una diapositiva con que no dice aliados, y eso es sutil, pero es importante, sino los presenta como agencias digitales con las que están trabajando. Y agencias digitales con las que están trabajando es que están contratando, en realidad. Son agencias asociadas a la comunicación. Ahí hay algo que es un problema, un tema desacertado de Jaime Bermúdez, pero también un problema en el lenguaje de las comunicaciones corporativas, y es que incluye dentro de eso entidades que no se pueden pensar como agencias digitales. Porque la agencia digital es lo que contrata una empresa para que le haga alguna forma de mercadeo o de generación de contenidos y los mueva, y se supone que eso no es lo que hacen ni La Silla Vacía, ni Economía para la People, ni... Pues no solo se supone, bueno, digamos, uno puede suponer que igual quizás sí lo están haciendo, pero aquí no es de suponer uno suponer. No es función, o sea, la silla vacía ya lo ha dicho, que no hace eso, que ella no hace eso. Entonces, bueno, tocaría demostrar que sí lo hace. Es decir, que hace, que de cierta forma que está contratada para empresas para hacerle sus comunicaciones o asuntos. Ella ha dicho que no, tanto en el desmentido como en otros trinos que ha puesto o comunicaciones. Entonces ahí es posible que además en efecto este señor Jaime Bermúdez pues sea, como dijo Tomás Molina por ahí en un trino, un bocón, es decir, un señor que pues habla más de lo que realmente hace, o quizás está buscando vender sus cursos, o yo qué sé, o posicionarse, o se creerá pues el nuevo gran estratega. De pronto él es el que cree que puso a Uribe él solito, así como los de Raya lo están poniendo. Así, ellos ponen eso en el minuto, ¿cuál es? No me acuerdo si es como el 30 y pico. Minuto 36, por ahí. Antes, no. No, bueno, no sé, donde dicen que él fue, en 39 creo que es. No es ahí, bueno, en fin, luego puedo decir, pero es cuando él ponen a Bermúdez como el hombre que hizo a elegir a Uribe, es decir, por obra de él es que tuvimos a Uribe durante su primer mandato, y durante su segundo mandato él tuvo un papel muy importante como canciller, y no sé, o sea, lo ponen en un nivel que yo creo que quizás Jaime Bermúdez cree que tiene ese nivel, pero pues todos sabemos que no es así. Es decir, Uribe no se debe a un señor, ni por muy genial que sea. No. Entonces, entonces es posible que él, o sea, en un momento dado también la nota dice que han llegado a 17 millones de colombianos, que con la estrategia Júpiter o no sé qué, le han llegado a 17 millones de colombianos. Bueno, pues vaya y pruébelo, demuéstrenlo los señores de Raya, porque eso sí nos cuesta mucho trabajo creerlo. Si la sola página Facebook y la página Instagram de la supuesta, donde están los afiches o los, ¿cómo se llama? Las imágenes, los memes de esta operación Júpiter, tienen muy pocos seguidores, 229 seguidores tiene la de Instagram y 1300 la de Facebook, o sea, más seguidores tengo yo. Pues 17 millones de colombianos compartiendo eso. Si alguien ha visto, échenle una mirada, vayan al Facebook, al Instagram y miren esas imágenes. Está en nuestras manos, se llama. Está en nuestras manos. Eso está en nuestras manos. Entonces ustedes las pueden mirar, ustedes auditores, y van a ver cuántas veces han visto esas imágenes. Yo francamente no había visto ninguna de esas imágenes que hay ahí.
Entonces, pues uno tendría que haberla medianamente visto por algún lado si es que el alcance ha sido tan bueno. Entonces yo creo que hay también como, sí, exageraciones, cero contraste, realmente, en ese sentido, sí, es muy, muy poco profesional lo que hizo ahí Y el tampoco es claro que esa informe. página pertenezca al proyecto Júpiter, aunque sí parece que ha tenido alguna relación con Bermúdez. Es una página muy mala, o sea, a mí me pareció realmente comunicacionalmente muy mala y con muy poco alcance. Pero entonces nunca se dice dentro del video, y esto más bien se ha ido sabiendo por las mismas eh, réplicas que ha tenido que hacer la silla, en qué consiste, qué fue lo que hizo la silla. ¿Sí? Y es que se ha sabido que lo que hizo fue, lo que recibió fue a través de Pro Bogotá, un apoyo, por un Vamos lado, a un apoyo primero para hacer a decir que es Pro Bogotá primero, porque uno no tiene por qué saberlo. Pro Bogotá, son como organizaciones, no sé es que no estoy segura si eso, creo que es una fundación, Pro Bogotá, de la que hacen parte varias empresas y son, uno podría decir que Sí. son think tanks, pero son como grupos políticos realmente, de influencia política de, de los mismos empresarios de cada región. Bueno, la Pro Antioquia realmente creo que es la que tiene más trayectoria, más influencia, también más prestigio. Pro Bogotá ha tenido Fue, sus directores fue fundada en 2014, eso vi, fue fundada en 2014 y son empresarios que se unen y que procuran tener identificar ciertos puntos, así se presentan, ciertos puntos en común que les parecen prioritarios para lograrlos posicionar frente a los políticos de cualquier borde. Y un poco la forma como ellos se presentan dicen esto. Eso lo vi en una columna justamente de uno de los que trabajó con ellos y que luego fue concejal y los conoce muy bien, se llama Diego, no me acuerdo, La Serna, creo, y Diego dice Lacerna. ese. Y dice que básicamente ellos saben que con un alcalde como Peñalosa o como Galán la interlocución de los empresarios con esos alcaldes va a ser fluida, pero que con otro tipo de alcaldes como Claudia López o como Petro no es tan fácil y que por lo tanto les toca como estar juntos e identificar ellos mismos lo que quieren hacer para tener un solo conducto y para poder ir como en el y sin dar la impresión de favorecer a un político, pues poder buscan realmente como tener políticas que les sirvan a ellos, pero también de cierta forma incidir en las políticas públicas. Y, por ejemplo, uno de los grandes logros que ellos presentaban era el de haber logrado la segunda vuelta para Bogotá, para la elección de alcalde de Bogotá, que me llamó mucho la atención, pues que eso parece muy lejano de los empresarios, pero así lo presentaba. Bueno, ahora sí, entonces lo de Pro Bogotá con la silla vacía, ¿qué es, Isabel? Sí, es un grupo, Bogotá, Pro Bogotá y Pro Antioquia es como una suerte de activismo empresarial, que tiende a ser de derecha, de todas maneras, pero no necesariamente anti-gobierno o de extrema derecha, o contrario a promover valores democráticos, ese tipo de cosas, porque también le interesa le interesa mostrarse como una organización de demócratas, creería yo, y ese es parte de lo que quizás hace este tipo de activismo. Y fueron como, fueron, no sé cómo llamar eso, porque es que es una figura que antes sería una pauta, ¿sí? Sería lo que hacían las empresas que patrocinaban un medio de comunicaciones, como una manera de publicidad y también a veces de compromiso con la prensa, la libre expresión podría ser, ¿sí? Pero ahora lo que hacen es patrocinar la elaboración de un contenido, pero, pero es un contenido que no es, se supone, que no es un contenido partidista, ni un contenido hecho a la medida de Pro Bogotá o de los intereses de Pro Bogotá, sino unos análisis sobre la situación actual. Hay dos asuntos, yo Que se estuve llama viendo como digamos, o sea, intentan ese ser asunto. como
como unos contenidos analíticos. Ese es uno. Hay un producto que se llama ¿Cómo llegamos aquí? Y el otro es el ABC de la democracia. ¿Cómo se llama el otro? El otro se llama... Y el otro hace parte de una línea. La silla vacía ha hecho esfuerzos por encontrar líneas de financiación líneas variadas de financiación. Porque hoy en día no es fácil para los medios de comunicación sobrevivir. Y eso pues crea una cantidad de dilemas. Y uno es ofrecer cursos y ofrecer talleres a empresarios y empresas y a empleados. De hecho, paréntesis, toda la polémica que hubo sobre una foto en un evento del Banco Santander, en que salía Mauricio Cárdenas, salía Juanita León, y que se entendió como que estaba matriculada Juanita León con la campaña de Paloma Valencia, pero está en un contexto de, según lo que explicó Juanita León, de dar este tipo de cursos y de presentar su conocimiento y su visión del país a empresas y que empresas le pagan por eso. Y parte de eso es unos cursos en línea, más o menos, es lo que yo he entendido. Sí, yo los estuve mirando hoy. Presenciales, sino los cursos en línea, y lo que vende son las licencias para tomar esos cursos. Sí, cursos sobre democracia. Yo los estuve viendo hoy. ¿Cierto? Sí, eso se llama el ABC de la democracia, y básicamente son cursos que se le venden a Pro Bogotá para que Pro Bogotá los active, es decir, me imagino que los someta a sus empleados de distintas empresas, y ellos deciden si lo toman o no. Y de hecho, como que no lo han tomado tanto. Pero bueno, es una fuente de ingreso, y por otro lado lo estuve viendo, y es un curso como informado y bien hecho sobre el funcionamiento de las instituciones de Colombia, cómo funciona el Congreso, cómo funcionan las leyes, todo ese asunto, que es una información totalmente, digamos, lo que antes llamábamos educación cívica. Es eso lo que están dando. Es perfectamente... Sí, por lo menos se presenta en un marco que no es nocivo, diría uno, ¿no? No es antidemocrático, pero pues sí es polémico porque está dado por grupos empresariales que sí tienen una agenda que se está inclinando cada vez más hacia la derecha. Entonces hay estas preocupaciones. Pero eso es el alcance. No parece que tuviera, pues que ese es el alcance específico. Unos cursos por los que pagó Pro Bogotá, en los que me dio Jaime Bermúdez, seguramente en las gestiones que él hace. Sí, no, Jaime Bermúdez está en todas las juntas directivas de Medio Bogotá y de otras partes del país, luego muy seguramente. Seguramente él es un asesor estratégico, ¿no? Sí. Es parte de lo que él está promoviendo, y él lo presenta como el proyecto Júpiter. No sé si eso sea el proyecto Júpiter o si sea otra cosa, la verdad. Eso no lo tenemos, yo no lo tengo claro después de haber visto eso. Pero al parecer, no es tan claro, no es tan claro. Sí, no es que no es ni claro él ni claro el otro. Pero ese es el alcance, y ese es el alcance sobre el que se puede debatir, que es polémico, pero de ahí salta la supuesta investigación a decir que el proyecto Júpiter es una estrategia electoral en la que está inscrita la silla vacía. Y entonces empiezan a unir, pues, esta cosa que unen con el hilo rojo, pero que realmente son cosas que no están atadas por ningún lado, no muestran realmente el vínculo, sino la percepción de pronto de muchos es que la silla ha sido favorable a Paloma, pero presentan también las críticas que ha hecho a otros candidatos, y repito, súper curioso que pongan dentro de esta estrategia perversa del uribismo, en cabeza de Jaime Bermúdez, las críticas que hace la silla vacía a Abelardo de la Espriella. Que Abelardo de la Espriella, de todos esos empresarios que muestran ahí, yo estoy absolutamente segura que muchos de esos empresarios están apoyando a Abelardo de la Espriella. Bueno, de la Espriella no es un outsider ni un candidato opuesto al uribismo. Es otro caballo del uribismo y de la derecha.
Entonces es muy extraño ese discurso, Sí, sí, el supuesto que hacen, que lo que pasa es que las críticas que hace La Silla Vacía contra Abelardo de la Espriella son parte también de este proyecto sí, Júpiter. sí, pero ahí entonces hay que hablar, por eso dije que de pronto íbamos a tener que hablar de la revista Semana, pues porque justamente es que todo pasó en el fin de semana, casualmente. El actual abogado asesor de Abelardo de la Espriella, un señor Calderón España, que hasta más o menos hasta hace 3 meses era un petrista, pero pues de primera, o sea, de primer rango, era asesor de Susana Boreal, pero antes, desde la alcaldía de Petro, estuvo muy cercano, en fin, y como que estaba detrás de una plaza, ya no me acuerdo en cuál de las cortes, quizás por no obtenerla, se fue al lado de Abelardo y está ahora entonces de abelardista, un archipetrista pasó a archiabelardista y este fin de semana sacó una especie de columna a dos, no en realidad es una columna, es como un artículo firmado más bien a 2 páginas contra Juanita León y contra la empresa Koala del papá, porque en el 2018 le dio 90 millones, creo, una cosa así, al Centro Democrático, pero además de eso, bueno, con una serie de asuntos en donde realmente como que mezcla una serie de cosas como un poco para que quede el manto, cuando uno la lee, habría que volverla a leer, pero de decir, sí, sí, esto es muy, nos están metiendo los dedos en las narices Juanita León y todo esto es uribismo. Entonces es muy curioso que este informe de la revista Raya también victimice a Abelardo justo en la semana en que salió esta otra, este ataque, digamos, desde la entraña del abelardismo contra Juanita León, donde mezclan también un poco todo de forma también bastante como pegando cosas que hay fondo de verdad, sí, pues el señor Koala le dio, o la empresa le dio aquí se fue Isabel, le dio, respaldó al Centro Democrático, pero pues bueno, la empresa Koala creo tiene cobijas partidas con La Silla Vacía, o sea, uno no es exactamente lo mismo. A ver, si Isabel se me fue la voz de Isabel, pero ya le dije que puede seguir, no sé, a veces se daña este asunto. Sí, ahí estoy dándole, Isabel. Bueno, por cierto que La Silla Vacía sacó una respuesta a esta publicación de el señor Germán Calderón España y pues, seguramente se vienen demandas también por difamación, seguramente contra Raya también. Ya llegó otra vez Isabel. Bueno, entonces eso es como para decir que sí, que el momento también es como ir a pescar a ver qué puede quedar en el aire. Y otra cosa que quería yo mencionar sobre este reportaje es que insisten en el reportaje en que hay sesgos. Ellos sacan un segmento de la entrevista que le hizo Cecilia Orozco justamente en la revista Raya a Cepeda, Iván Cepeda, donde Cepeda dice algo que me parece, con lo cual yo estoy completamente de acuerdo. Y Cepeda dice, los medios pueden tener sesgos, pero es sano que los digan. Yo estoy completamente de acuerdo con Cepeda. Pero es muy curioso que digan eso los de la revista Raya, y ellos mismos nunca están diciendo cuál es su archisesgo, cuál es su asunto. A propósito de eso, quería leer algo que envió el profesor Richard Stoller de Penn University. Él hizo un comentario en mi Facebook, no sé, o lo lee Isabel, porque he hablado mucho, para cambiar el comentario si lo tiene ahí a mano, o lo leo yo. Mejor léalo, Olga. Entonces, el profesor Richard Stoller de Penn University, pues que está al tanto fue a ver el informe de Raya y todo esto, puso esto. El informe me parece muy sesgado. Mi parte favorita es cuando dicen que los contratos mencionan el proyecto, entre comillas, que Raya entiende como Proyecto Júpiter. Pero obviamente, todo proyecto contratado es, pues, un proyecto para fines del contrato. Aunque todo fuera exactamente como lo retrata el desinforme, me parece poca cosa frente a la captura total del sistema de medios públicos por el gobierno Petro.
En cuanto a Jaime Bermúdez, los elogios me parecen un atroz insulto al verdadero autor intelectual y estratégico del triunfo de Uribe, es decir, Carlos Castaño. Ahí está. Muy diciendo. Sí, yo creo que eso es, sí. O sea, esperemos que Raya. Eso es cambiar la historia, ¿no? Exactamente. Sí, es decir, que fue una... Además, dar a entender que como Jaime Bermúdez viene de Oxford y hizo un doctorado en Oxford en comunicación política, entonces que es el genio que pudo llevar a Uribe a la presidencia. Pues eso es olvidarse de la historia. Es ser muy ingenuo. Yo creo que ahí ya llegamos entonces al tema de la pregunta política, ¿no? De por qué está saliendo todo esto ahora y qué es lo que está pasando. Y yo creo que esa pregunta también hay que plantearla aquí. Recuerdo a las personas que nos están oyendo también, que veo que hay unas personas que quieren hablar, que aquí generalmente pedimos que dejen sus comentarios por escrito, sus preguntas, y las podremos leer, porque vamos a seguir hablando en el space y de repente al final podremos darle la palabra, pero no siempre alcanza el tiempo para hacerlo. Pero bueno, eso porque veo que hay alguien que pide la palabra. Y esto sí, la pregunta política para pasar a esta sección del programa, y es que pues justamente la Raya no está explicitando tampoco desde dónde está hablando, y Raya tiene que hacerlo, debe hacerlo por sanidad, digamos, pública. Raya es un medio, pues ¿quién está apoyando financieramente? ¿De dónde sale el apoyo a Raya? Raya se montó en un año, una cosa así, en 2 años, de una forma pues ya bastante profesional. Es un medio, ¿de dónde sale el financiamiento de Raya? Si los que están oyendo aquí la conversación lo saben, pues lo pueden decir. Es obvio que Raya no es precisamente un medio pues que carezca de financiación, y que al contrario tiene inyección por parte del gobierno. Entonces tiene interés, y también tiene interés en la candidatura de Cepeda. Yo pienso que eso hay que decirlo. Yo pienso que es bueno que todos los medios sí expliciten a quién están apoyando. Sí, aquí hay alguien que está insultando, los insultos no los leemos, señor. Al contrario, los insultos aquí se bloquean, aquí es con argumentos, con insultos no entra. Y mientras tanto, esto, bueno, y la silla vacía, en cuanto a la silla vacía, ¿cuál es la orientación de la silla vacía? Pues, sin duda no es un medio de izquierda, tampoco se puede decir que sea un medio de derecha, yo no sé, diría que es un medio que no tiene favoritismos explícitos, o por lo menos no defiende agendas electorales. No sé, es una orientación que ha variado, ha sido muy antiuribista, ha apoyado más bien al verde en algunos momentos, ha sido, probablemente ahora está más en una especie de centro derecha, qué sé yo, hay igual pluralidad de columnistas, en general en los artículos pues le dan palo más o menos a todo el mundo, a veces se equivocan, ya hemos referido pues es a que yo creo que fue un error muy grande con Cepeda, pero ha tenido espectros con todo, ha tenido peleas con todo el espectro político, ¿verdad, Isabel? Sí, en efecto, y por supuesto es inevitable que los directores de un medio tengan más cercanías a ciertos sectores, incluso por contactos sociales, por decirlo. Así intenten tomar distancia, pues no es fácil mantener, ser completamente independientes, y por eso es importante que haya una vigilancia de los mismos lectores permanente, pero cuando eso se vuelve una, una herramienta de quien está en el poder para callar las críticas, pues eso se vuelve complicado, ¿no? Para estigmatizar las diferencias y los cuestionamientos. De hecho, así como Raya muestra y cuestiona, igual como cuestionamos acá nosotras, el informe que sacaron sobre el computador de Reyes, sobre las menciones a Cepeda en el computador de Reyes, pero también les parece mal la crítica, un informe que hace La Silla, que es lo que
le saca a todos los políticos sobre una reunión que tuvo Cepeda en presidencia con Petro. Eso es apenas normal que saquen ese tipo de notas, pero pues ahora resulta que eso está mal. Entonces, creo que el debate sobre los sesgos que puede haber en los medios tradicionales, pero también en los nuevos medios, es un debate pertinente, pero está siendo instrumentalizado justamente por los mismos que están recibiendo esas críticas. Y uno, pues, podría recordar manipulaciones parecidas que se hicieron en ese momento, que hizo en ese momento Uribe también, ¿no? Manipulaciones y montajes o historias que tenían una parte de verdad, pero que realmente de ahí montaban toda una historia, pues lo que montaron, por ejemplo, para Daniel Coronel, que supuestamente había sido socio de Perafán, por ejemplo. Entonces, me parece que es triste que un medio supuestamente independiente esté jugando a ser como el medio de propaganda y de desprestigio de de un medio que de todas maneras es crítico. ¿Sí? Y aquí creo que la prensa y los periodistas en términos generales han sido críticos con el gobierno y con la presidencia. Sí, haya habido también medios muy gobiernistas, pero yo creo que nuestra cultura política es hacer críticos con el poder, porque pues eso es también lo que esperan los lectores. Entonces yo creo que decir ahora que porque se es crítico, eso es que es parte de una estrategia parecida a Cambridge Analytica, pues no tiene ningún sentido. Y es una estrategia para producir miedo. Y entonces, pues, los noticieros toda la vida han producido miedo, según eso, porque pues aquí siempre lo que vende, pues es la cosa un poquito alarmista. Entonces yo creo, pues, que esa discusión está en esencia instrumentalizada por el mismo poder y eso me parece desafortunado. Bueno, creo que ahora podríamos quizás pasar a las preguntas de fondo de otras preguntas, pues, particularmente justamente sobre la financiación de los medios, porque yo creo que eso es lo que hay también por detrás. Es decir, un medio como ya planteamos que Raya, pues, no ha hecho transparente su financiación. La Silla Vacía tiene una cantidad de financiaciones que se pueden ver en su página web y La Silla Vacía atraviesa como otra cantidad de medios, pues, atraviesa y debe enfrentar la crisis de financiación. Y de hecho, todos los medios tradicionales, los grandes medios tienen también que enfrentar esto, tienen que enfrentar la baja de la pauta, las redes sociales, la baja de lectores, especialmente lectores. En fin, todo esto es todo un ecosistema muy complicado en el que también uno entonces tiene que preguntarse cuál es el modelo de financiación que puede existir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer? Que haya solamente los medios de los hiper grandes conglomerados de Santo Domingo, de Sarmiento Angulo, que ellos puedan tener su medio, o solamente medios absolutamente minúsculos como, qué sé yo, como como unas cosas pues que tienen un alcance absolutamente minúsculo o un poquito más grande pues, pero con otros medios que buscan tener una independencia, pero que obviamente no pueden pagar una cantidad de gastos inherentes a este ejercicio. O puede haber otras fórmulas. La Silla Vacía trata de diversificar sus fórmulas de financiación, incluyendo incluso con este tipo de asuntos de cursos, pero claro que le genera en todo caso cierta dependencia bueno, anteriormente era más la cooperación internacional, hoy en día es como la cooperación internacional ya no está presente en Colombia, ya entramos, ya después del proceso de paz se han ido muchas, fuera de eso, bueno, por otra serie de factores, son más bien los empresarios los que podrían eventualmente cubrir en parte esto. Pero yo creo que hay unas preguntas ahí de fondo que quizás hay que abordar también para entender de dónde vienen los problemas. Y yo siempre he abogado porque los medios sean muy transparentes con esto. Que y por ejemplo, El Espectador clásicamente siempre está sacando, yo pues hace rato no lo leo en papel, pero publirreportajes, pero una cantidad de publirreportajes, que uno abre eso y casi que la mitad del periódico era publirreportajes. Y muy disimulado, uno ni se daba cuenta de que estaba leyendo un publirreportaje.
habrá otros medios que ni lo anuncian, que ni ponen que es un publireportaje. Otros, no sé, con otro tipo de problemas con la pauta. A mí eso me parece una discusión compleja. Yo conozco otros métodos y otros modelos de financiación. Yo siempre llevo eso al Twitter y hablo porque yo conozco Francia y yo sé cómo es en Francia el sistema. Y además, no solo conozco Francia, conozco a quienes critican el sistema francés, que aún así es mucho mejor que lo que hay allá, y que proponen cosas aún mejores. Y ahí siempre remito a Julia Cagé, que tiene excelentes trabajos sobre eso. Pero yo creo que ese es el problema realmente de fondo. O vamos a querer solamente medios, digamos, como lo que está pasando hoy con RTBC, con Señal Colombia, que eran medios públicos y que se están volviendo medios oficiales. Medios. Entonces mañana llega, pongamos a Abelardo y vuelve eso el abelardismo. Un medio ahí sí que de censura, en fin, el mundo según Abelardo. A mí eso me entristece mucho, me parece que es muy peligroso. ¿Ahí me están oyendo? Sí, perfectamente. Disculpen que estoy teniendo problemas, no sé si con la señal o con la aplicación que está intermitente y me está sacando. No sé Pero qué. el problema creo yo también es que parecería que no hubiera como alternativas deseables, ¿no? Porque la otra que están usando estos muros de pago tienen el problema que limitan mucho el acceso a la información. Y, y me parece que la silla se lo está jugando por ser uno de los pocos medios que quedan de acceso libre, pero medios de acceso libre que les pagan y que tienen una planta de periodistas. Porque lo otro que está pasando, pues es que muchos están cuadrando la caja es eh, echando periodistas también. Claro, claro, esa es la otra, de acuerdo, tiene alrededor de 40 empleados de la silla Sí. vacía, es una apuesta y también ha sido una escuela de periodismo, es una escuela, yo leí el libro ¿cómo es que se llama? Yo le hice reseña, por cierto, por ahí la tengo, la reseña la puse en mi blog porque ningún medio colombiano, ya en Colombia prácticamente uno escribe una reseña y no tiene ni dónde publicarla, porque eso antes había, uno escribía una reseña y se la peleaban los medios, hoy en día ya no. Y igual entonces la puse en uno de mis blogs, la reseña del libro de la silla vacía, 10.000 horas, creo que se llama, algo así, 10.000 horas en la silla vacía. Yo aprendí mucho justamente como de la cantidad de cosas que se tiene que inventar Juanita León para poder sobrevivir en ese entorno. Porque uno pues desde, no sé, yo por lo menos desde Francia muy cómodo. Pues en realidad aquí hay una obligación del Estado, es decir, de los impuestos, es decir, de los ciudadanos, para contribuir a los medios. Es decir, que los medios tienen subvención obligatoriamente. No es eso de que si le cae bien le da pauta y si no, no, no. Todos tienen una base de subvención en función de la audiencia, en fin, en función de ciertos criterios. Y fuera de eso, pues hay una conciencia más grande que hay que apoyar a los medios, entonces la gente se abona. Yo estoy abonada aquí a 2 periódicos, que obviamente pues hay un aprecio diferencial si lo tomo en papel o solamente en línea, y también hay, bueno, una serie de asuntos, digamos, o sea, hay un medio, Mediapart, por ejemplo, que es un medio que es muy militante, que es muy, muy interesante, entonces, que es el que ha hecho las grandes denuncias, el que ha hecho caer a un poco de políticos, es un poco, sí, es el medio más, que se mete más en la vida política, entonces, pues uno lo apoya también porque sabe que está haciendo un periodismo de calidad. También a veces se descacha, a veces se ha descachado, pero en general ha sido un medio muy, pues muy bueno sí, para rondar el poder. Entonces, ese tipo de asuntos, pues que en Colombia es muy difícil, ¿ah? Porque la gente no quiere pagar, prefiere cosas de mala calidad, prefiere perder el tiempo, no sé, o sea, o buscar influenciadores que le están solamente alimentando la burbuja, este tipo de cosas, ¿no? Sí, y pues pensaba leer algunos comentarios. Sí, creo que la mayoría es que no han podido ir, pero adelante. Sí, pero, por ejemplo, Samuel Huelpi dice, esto me recuerda al escándalo del software Pegasus, una reunión deshilachada e interesada de episodios para formar una teoría para atacar a los adversarios y descalificar. Lo preocupante es el abuso de medios públicos para ello. Y del otro lado, dice la silla vacía y es otro caracol o RCN, y lo peor es que no tienen la altura de aceptarlo y se llaman de izquierda. Bueno, yo no he oído que la silla vacía se llame de izquierda, No, la silla sí nunca ha sido pero maestra. sí, no creo que sea de izquierda.
espacio para lavar la cara a la silla podrida. Pero yo Y dije yo que creo no que iba, esto yo es dije parte que de no la iba a dificultad. leer los insultos. Yo dije que no iba a leer No, los pero insultos. sí, o sea, pero me parece, sí, pero yo creo que me parece importante porque es parte de la dificultad, es que si uno habla de esto y los que ustedes les están lavando la cara, lo que pasa es que ustedes están con fulanitos, que ustedes están con sutaritos, que ustedes están pleteados. Y yo creo que es importante, pues, poder hablar de esto sin estas suspicacias, pues. Entender que esto no quiere decir que uno no sea crítico de la silla vacía o que uno no pueda ser crítico de los enfoques que puedan tener un medio determinado, pero tampoco caer en estos supuestos y en estas suspicacias como tan simplistas, ¿sí? Entonces yo creo que por eso mismo es importante pues, estos ejercicios que estamos haciendo, poder revisar lo que, revisar pues estos debates desde una postura que no esté matriculada de un lado o de otro. ¿Sí? De Y sobre todo acuerdo. que no simplifique, y que no simplifique, porque es cierto que hay sesgos de los medios cercanos al establecimiento, por llamarlo de alguna manera, el establecimiento económico, social, político, y hay sesgos contrarios digamos, al petrismo, ¿sí? Porque pues eso son fuerzas nuevas, pero uno tampoco puede ahora decir que todas las críticas y todos los cuestionamientos, pues es porque es que hacen parte de los medios hegemónicos y de que entonces todos están confabulados. Yo creo que, o el supuesto que parece que tienen muchos ahora, y es que aquí, antes de este gobierno, los medios nunca cuestionaban nada. Eso es completamente falso. De hecho, yo quisiera recordar, porque varios están diciendo ahora, que esos corticos que hizo la silla sobre cómo llegamos acá, sobre crisis que puede haber en este momento, por ejemplo, la crisis del sector eléctrico. Entonces, que eso es prueba de que sí están manejando un lenguaje catastrofista, ¿sí? Que eso genera miedo porque están diciendo que puede haber por ejemplo, un razonamiento, ¿cierto? Y que eso prueba el lenguaje de que quieren, que van a ocurrir muchas cosas malas. Pero yo recuerdo, por ejemplo, que la puya del espectador hizo una cosa mucho más catastrofista sobre el sistema eléctrico en la época de Santos. Es el lenguaje en general de la prensa. La prensa tiende a pararle muchas bolas a las decisiones pesimistas. Incluso en la época de Duque, en la época de la pandemia, hubo una carátula de la revista Dinero, si no estoy mal, diciendo que eso nunca iban a llegar las vacunas. Iban a llegar por ahí en 2 años cuando ya todos nos hubiéramos muerto más o menos. Entonces, esto, y estas, sí, pueden darle palo a este gobierno o pueden decir que alguien puede ser crítico del enfoque que tienen ahí, demasiado pesimista, pero no pueden decir que eso es lo mismo que una campaña de propaganda negra. Sí, yo creo que De acuerdo. tener esas, sí, yo creo que es importante ser capaces, pues, como de ser proporcionales y además de no, con esa excusa de que entonces toda la derecha y el establecimiento quiere acabar con el gobierno, entonces no aceptar ninguna crítica fuerte. Sí, Aquí en hay un fin. par de comentarios que podemos leer. Veo que el profe quiere hacer una pregunta, pero le pedimos que por favor la escriba porque es que, eh, además que hay algunos problemas de conexión, queda más fácil leerlo aquí. Giovanni Valenzuela dice, una costumbre actual es que cuando lo que se dice no agrada, de inmediato se descalifica al otro. Una simplificación que limita la posibilidad de debatir, claro. Esa es la lógica pues de sacar al que no, o sea, es la lógica del partido de fútbol también, una lógica muy, muy sectaria. Yo voy por mi bando y ya, y si usted va por el otro, somos enemigos y no hay nada más, son dos enemigos y nada más. Carlos Vázquez dice, la silla me parece que ha estado apegada a un establecimiento bogotano. Antes lo leía muy seguido, pero me he ido alejando desde la nueva administración. Bueno, eso sí, sería bueno que lo leyera Pacheco, que lo leyera Juanita León, no sé si ellos van a oír yo como digo, yo soy columnista, yo no soy de la redacción, yo he notado, por ejemplo, yo en ese libro que reseñé, sí vi que había un impulso muy grande que le dio la silla vacía durante varios años a las sillas regionales.
Y pues, por ejemplo, Laura Sí. Ardila de cierta forma nace ahí. La periodista Laura Ardila se formó, la silla ha formado a una cantidad de periodistas. Es impresionante. Ha sido una escuela de periodismo para mucha gente. Y en regiones, y ha sido muy interesante. Yo no sé ahora, pues si están más desconectados, no tengo, no sé, quizás sí, quizás no tendría tanta certeza en cuanto a eso, pero sin duda entender lo que pasa más allá de Bogotá pues es absolutamente fundamental. Es verdad. Otra cosa, un poco dentro de la complejidad de los enfoques de los medios, hay que señalar que quizás el informe más duro en contra de la Espriella, más contundente, es el que sacó la silla sobre las finanzas personal, pues las finanzas de las empresas de la Espriella, y es, yo creo, la razón por la que se ha ganado tantos ataques de ese lado. Y sin embargo, uno ve al petrismo replicando esos ataques. A mí eso, la verdad, me desconcierta mucho, No, porque es la ¿no? misma lógica del partido de fútbol. Eso es totalmente normal, pues, en Sí, una población poco educada políticamente y además muy fanática de fútbol. Ahí termina. sí, entonces se le da duro a la silla. Y pues sí, es verdad que uno, a veces hay ciertas formas de titular o de enfocar que uno diría que están dando papaya. Por ejemplo, hay una nota que hicieron sobre Paloma, justamente, que hicieron un ejercicio que me pareció muy interesante de mirar cómo era su trayectoria legislativa, porque eso es lo que sabemos de Paloma, es lo que ha hecho en el Congreso. Y si uno leía el informe, no era para nada, no dejaba también para a Paloma, decía pues que sí había sido juiciosa, pero que sí había sido, había estado muy hacia la derecha, muy hacia el uribismo, y además recordaba el papel que había cumplido en el debate que le hicieron a Néstor Humberto Martínez, y recordaba que ese video presentaba el famoso video de la plata que le están entregando como embuyucos a Petro como una estrategia para, una estrategia, dice, como un salvavidas que se le lanza a Néstor Humberto ante pues, todos los escándalos de Odebrecht, ¿sí? Pero como lo presenta, pero me llamó mucho atención porque cuando lo presentan en el hilo sí es, parece que echándole flores. Y entonces, como mucha gente no ve más allá de eso, están diciendo, no, sí ve, eso es parte de la propaganda. Sí ve que ellos sí están fleteados por la campaña de Paloma, pero es que eso es obvio, ¿sí? ¿Quién sabe? Me Entonces, pregunto si el hilo no lo habrá hecho una inteligencia artificial palomista, porque ese es parte del otro problema que tenemos sí, ahora y es que como la mitad de los periodistas sí, pueden salir porque un hilo, qué sé yo, una nota la puede redactar una inteligencia artificial y vaya usted a saber cómo la redacta, como la inteligencia artificial entre otras, aquí ya estoy entrando en la especulación, pero porque no sé quién hizo ese hilo, no tengo ni idea, pero es verdad que la inteligencia artificial tiende a edulcorar, a presentar las cosas bonitas, entonces si había un adjetivo positivo pues probablemente lo resalta en el bendito hilo. sí. Yo leí, a mí alguien me Claro, dijo eso en Twitter, me dijo, pero es que no sé qué, esa nota de la silla vacía, mire cómo es de elogiosa. Y yo la leí y le dije, pero si ahí lo que está diciendo es que ha sido tremendamente uribista. ¿A usted le parece que eso es elogioso? Me dijo, no, yo no la he leído. Yo leí solamente el titular. Le dije, ah, no, pues es que usted me reta a mí a leerlo, pues yo lo leo. En fin, la gente se queda muchas veces con el titular. Es verdad, Laureano Gómez en el siglo, él solamente redactaba los titulares prácticamente y así pues nos metió en una cadena de odios también, pues de hecho, de la que todavía estamos bebiendo desde entonces. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso. Obviamente yo creo que hay periodistas en Colombia que han destapado cosas muy grandes. No creo, como dice el profe, que los periodistas estén todos fletados por políticos, en fin, ha habido muchos buenos periodistas en Colombia. Por cierto, que en estos días salió el libro yo no lo he leído, pero me parece interesante a propósito de estas encuestas o periodismo de investigación, recordar pues que Daniel Samper Pizano fue quien empezó con el periodismo de investigación en el tiempo y me pregunto realmente como cuáles eran la forma, los términos, o sea, las dificultades en esos años. Yo sé que ha habido um,
Ha habido presentaciones y bueno, a mí me parece interesante también contrastar y ver cómo ha evolucionado justamente el periodismo de investigación. Para mí, esta pieza de Raya realmente es muy floja, así como me pareció errónea la pieza de periodismo de investigación de La Silla Vacía sobre Cepeda, pero yo sé que hay cosas que se han hecho bien y aquí se menciona mucho en Colombia a Ricardo Calderón, y bueno, y también el costo, ¿no? El periodismo de investigación. La gente que hace periodismo de investigación como él, pues tiene problemas de seguridad y amenazas. Es muy complicado. Pero, en fin, a mí me parece que en Colombia hace falta, claro, mucho más el periodismo de investigación. Eh, um, María Cristina, ¿quiere decir algo? ¿Aló? Sí, adelante, María Cristina. Listo, es algo muy corto. Yo creo que al periodismo, entre comillas, le está pasando lo que al feminismo. Y es que hay versiones light, hay versiones de mal gusto, hay versiones noveladas, y creo que ha hecho carrera algo terriblemente dañino para la profesión del periodismo. Y fue, por ejemplo, el formato de Matarife, sin ningún rugor forense, de causalidad, probatorio. Entonces todo es novelado, todo es ideologizado, pero no pasa ninguna prueba ácida desde el periodismo. Yo diría lo mismo que con el feminismo. Entonces estamos equivocados y ahora creemos que porque una mujer puede ser presidenta es feminista. Y entonces las agendas absolutamente familistas, absolutamente asistencialistas, volver otra vez a pobrecitos los niños, pobrecitas las mujeres, entonces con eso hay feminismo. Pero sí quiero dejar eso, ojalá algún día lo podamos debatir, y es que así sea de derecha o de izquierda, se está cayendo en la misma novelización y, perdónenme, la trivialización de profesiones tan importantes como el periodismo y de movimientos sociales tan determinantes como el feminismo. Muchas gracias, muy buen aporte y bueno, no había previsto el paralelo, pero lo que sí es verdad es que este asunto de los hilos rojos, caramba, sí que se ha vuelto, es verdad, ha hecho mucho daño. Eso de ir metiendo en hilo rojo, yo voy a terminar en el hilo rojo de Daniel Mendoza. Esta semana tuve, decir, el hombre resultó, yo no lo había bloqueado, yo suelo ser tolerante, incluso yo digo que yo soy la única, pues yo, no, suelo ser tolerante, pero no con el insulto. Es decir, sino, me parece, la gente que piense muy distinto, no importa, siempre y cuando discutamos, me parece muy bien. Pero incluso yo es de las pocas que traté de leer su novela y traté de entender su psicología, porque a mí sí me llamó mucho la atención, pues estos trinos de él como tan espantosos, tan horribles, tan ultrajantes para las mujeres, y yo quería como entender mejor, y él decía que venían de su novela, y yo me puse a leer su novela para ver que en realidad eso no venía de ahí, eso venía de Daniel Mendoza, porque en su novela no están esas frases. Entonces era él. Y bueno, esta semana tuve un altercado nuevo con él porque dije eso, que lo de los hilos rojos no me gusta y pues terminó siendo excesivamente agresivo conmigo y pues probablemente en el próximo episodio de Matarife terminaré yo ahí en el muro, pues en el muro de la infamia del señor Mendoza. Es bien detestable, eso no es periodismo, estoy de acuerdo con María Cristina. Y Isabel, creo que la volvimos a perder, no hay nada que No, hacer. aquí estoy. Ah, ¿Ahí me bueno. oyen? Sí, adelante, Sí, Isabel. sí, se está. Sí, claro que es verdad que hay ahora, como dice María Cristina, pues un periodismo que realmente no es un periodismo que cumple con los estándares del oficio, porque el oficio tiene tiene exigencias, tiene un ethos también, pero en cuanto al tipo de manipulación que usa por ejemplo, esta nota, esa sí no es tan nueva. Creo que usa ciertos, por ejemplo, Séptimo Día, no sé si recuerdan lo que hacía Séptimo Día. Yo recuerdo Séptimo Día un poco, sí. Sí, sí, fue, hubo una en contra, no recuerdo las casas de adopción, pero que manipuló muchos testimonios
manipuló muchas entrevistas, también una contra los indígenas del Cauca, que incluso tuvieron que rectificar, pero era el mismo truco, un poco, es decir, de pasarte un pedacito de una frase, luego saltarte y ponerte una imagen, y luego recordar otra cosa, y luego, pero tú te dabas cuenta que en verdad nunca pasó lo que te dijeron que pasó, ¿sí? Nunca se hizo la afirmación que supuestamente se había hecho, sino te ponen dos cosas ligadas y entonces tú haces como la suma, pues, pero realmente nunca te muestran nada concreto. Entonces yo creo que aquí en esta nota no es solamente un problema de, de errores de enfoque, de errores de la fuente, de que la interpretación no es la mejor. Yo creo que aquí sí hay un ejercicio de manipulación. Sí, Completamente, sí, eso yo creo que sí, un ejercicio de manipulación buscado, pues, y completamente eh, pensado y planeado, ¿sí? Me parece que es y muy sí, obvio en este caso. sí, con una Sí, ejecución bastante intencional, mediocre. Sí, pues, absolutamente intencional lo que quieren hacer ahí, ¿sí? ah, sí, sí, Y claro, sí, eso, sí, no, sí, sí, obviamente. sí, 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 ellos sí. están buscando Eso no realmente es, atacar a Juanita sí, León y quieren, atacar a la ciudad. Sí, ese era el objetivo, claro, era ese. y engañando de todas maneras, siendo engañosos. Entonces, muchas personas lo creen porque quieren creerlo. Entonces le dicen a uno, no, pero es que mire, es que la silla vacía sí es un horror y sí está sesgado. Bueno, le puede parecer sesgado, pero es que el punto no es si está o no está sesgado. El punto es si presenta pruebas de lo que están afirmando. Y pues no las presenta. De acuerdo. Entonces, pues no, eso está mal. Esa práctica está mal. Y hay que rechazarlo así sea contra un medio que a uno le cae gordo. De acuerdo, de acuerdo. Sí, siempre hay que, exacto, siempre hay que estar es con la verdad y con como la conciencia, digamos, y con la defensa de lo público y de la democracia. Bueno, con esto yo creo que ya vamos a ir terminando. Solamente anhelaría que a alguien allá, pues en Colombia se hacen muchos seminarios de muchas cosas, que algún día organicen uno que sea un seminario sobre la financiación de los medios de comunicación en Colombia hoy y que se cuente eso y que se hable de eso. ¿Quién financia? ¿Qué financian? ¿Que no, acaso hay líneas para financiar cierto tipo de asuntos? También los ingresos de periodistas, cuánto gana Julio Sánchez, cuánto gana el periodista que hizo la nota para que Julio Sánchez hable por la mañana. Ese tipo de asuntos no se tratan suficiente en Colombia. Ahorita hubo un desangre en la W, en RCN, una cantidad de gente la dejaron en la calle y esto, no, si es tabú, esto no deben ser temas tabús, deben ser temas de los que se hable, porque pues son temas importantes también para saber cómo afrontarlos. En muchas partes hay problemas así, pero pues bueno, lo primero es tener claridad sobre cómo es la cosa y cómo se pueden afrontar en vez de estar o con pena o con vergüenza o con envidia o con que fulanita o qué sé yo. No, empecemos por entender el asunto y tratar de ver si existen otras fórmulas. Yo insisto mucho con lo que conozco del sistema francés, seguiré explicándolo en mis columnas, a ver si de repente alguien coge la idea, porque creo que por ahí puede haber también una forma para ayudar a tener a que los medios sean lo más independientes posibles desde el punto de vista económico y por lo tanto pues puedan desarrollar también sus posiciones editoriales con mayor independencia. Y hay Entonces, que, yo creo que dejamos aquí. sí, bueno, sí, no sé si Sí, simplemente quería creo que ya complementar algo. terminamos aquí. No, no hay más preguntas, Bueno, ya creo que está bien, bueno, sí, no, de acuerdo. No, muy se me bien. dice que hay muchas fuerzas que hacen cada vez más complicado eso. Fuerzas que quieren, globalmente, pues muchas fuerzas desde la derecha, pero pues Por lo mismo hay que es defenderlo. una pelea muy hacia arriba, pero que es importante Esa discutir sobre simétrica ella. es muy difícil y cada vez hay mayor Sí, concentración de medios y en el mundo entero es así, pero pues sí, si no damos la pelea y nos damos por vencidos, si nos dedicamos a sí. pelear entre nosotros o sea, atacar a la silla vacía de esa forma, y ahí vi unas amenazas, o sea, es una cosa, sí, es maluco y yo creo que les va a caer igual unas demandas judiciales y todo esto
desgraciadamente, bueno, el tiempo que tomará, pero todo esto además entorpece el sistema, esa pelotera general, no sé, a mí me parece muy lamentable y bueno, ojalá que la gente de Raya escuche este programa, que sepan que, o sea, realmente yo he escrito ahí, he comentado y he recomendado notas que ellos han hecho, pero pues cuando algo está mal, también se debe decir. Y también que sean más claros con sus fuentes de financiación y sus sesgos políticos. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la audiencia, por estar aquí. Ya nos veremos próximamente. Gracias, Isabel. Bueno, muchas gracias. Perdón por los problemas. Vale. Sí, perdón por los problemas también, que parece que hubo problemas de sonido. Bueno, que estén muy bien.